Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte 2. Ya estoy de lleno. Los primeros pasos es aspirar absolutamente toda la porquería que tenía. Acordaros de cómo estaba, podéis verlo en la parte 1. Y después del aspirado total, vamos a empezar con el desengrasante a limpiar todas las superficies. He visto que los cinturones de seguridad están realmente mal, muy sucios. Mirad, están muy sucios. Entonces, la operación va a ser lavarlos. Bueno, llevo la mitad aspirado, es bastante entretenido, hay muchísima suciedad. Y os voy a enseñar un poquito el progreso para que veáis lo que va la mitad aspirado y lo que no. Bueno, he terminado de aspirarlo todo. Ha quedado bastante bien. Ahora vamos a fregarlo todo. Porque hay zonas donde necesita desengrasante. Voy a desmontar los cinturones ahora para meterlos a lavar. Bueno, de vuelta. Estamos. La otra vez se quedó en empezar a limpiar. Vamos a limpiar todo y empiezo por los cinturones. Primero tengo que desmontarlos, después los voy a introducir en un desengrasante con detergente para intentar limpiarlos lo mejor posible. No los puedo sacar del carrete, con lo cual se quedan ahí. Os enseñaré cómo lo hago. Y lo siguiente es fregar absolutamente toda la superficie interior con desengrasante y secarla, dejarla limpia y preparada para el siguiente paso. Venga, os voy enseñando todos los pasos. Vamos con los cinturones, llevan varios anclajes. Abajo dos, otro aquí y el de sujeción. Los quitamos y los carretes los ponemos a lavar. Venga, seguimos. Cinturones quitados. Vamos a lavarlos. Os enseño cómo. Venga, vamos. Los cinturones. Está el agua completamente negra. Van a quedar espectaculares. Ya los veréis secos. Bueno, siguiente paso. Quitagrasas. Vamos a rociar todo el suelo. Y aquello que esté un poco más duro lo frotamos con el cepillo. Vamos a ir avanzando. Bueno, he rociado ya todo. Me queda muy poco bote. Prácticamente está acabado. Pero ya está todo con el KH7, que es desengrasante. Y a mí me gusta bastante. Es potente. Le hemos dado ya a todas las zonas. Vamos a ver lo que hay que frotar un poquito con el cepillo. Y seguimos en el siguiente paso. Bueno, por hoy estamos. Mirad el agua. Qué colorcito tiene. Venga, os enseño cómo ha quedado. Creo que el resultado, al menos a mí, me satisface.
Mirad, ¿os acordáis de esas esquinas? ¿Cómo estaban? Esa y esta. Falta que seque, ¿eh? Bueno, y con esto terminamos la parte 2 del vídeo, que ha consistido en aspirar todo el chasis, el interior. Después le hemos dado con el KH7 a toda la suciedad, se ha reblandecido. Hemos ayudado con una brocha, todo el interior lo hemos frotado con la brocha y posteriormente lo hemos repasado para dejarlo limpio y un poco húmedo, pero que ya se está secando todo con una bayeta. Empieza la parte 3. La parte 3 tenéis que esperar de nuevo al siguiente y para mí es un experimento. No lo he hecho nunca y vamos a ver cómo se me da. Me vais a acompañar y vais a ver si voy aprendiendo o no en esto que voy a hacer, pero creo que va a quedar bastante bien, creo que se va a notar mucho. Entonces, venga, la parte 3 la rodaré próxima semana. Venga, me encanta cómo ha quedado, ¿eh? Creo que el resultado es buenísimo. Recordar en la parte 1 cómo estaba todo por dentro. Daba verdadera pena.